Las experiencias de mi abuelo. Así es, hoy te contaré las experiencias de mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Juan Castillo. Él era originario de Guayacocotla, Veracruz. En este pueblo, pues evidentemente no había nada. No había carreteras, no había luz. Era un pueblo que empezaba a poblarse. Sobre todo veías mucho monte, muchos árboles, mucha vegetación. Eran pocas personas las que vivían en este pueblo. Poco a poco, evidentemente, se fue poblando, poco a poco la gente comenzó a llegar. Pero en aquella época, cuando mi abuelo vivía en este pueblo, eran unos cuantos. Mi abuelo tendría aproximadamente unos 20, 25 años cuando le pasó esto, y fue de las primeras experiencias que ahí vivió precisamente. Él venía de trabajar, ya eran como las 10, 10:30 de la noche. En aquella época, 10 de la noche, es decir, ahora 1, 2 de la mañana, ya que la gente inclusive se dormía a las 8 de la noche. Eran otros tiempos, eran otras costumbres. Mi abuelo venía de trabajar. Venía algo cansado, evidentemente, y de repente en el camino vio a una mujer vestida de blanco. La mujer venía caminando lentamente. Mi abuelo a la distancia observó que tenía un vestido blanco ajustado a su cuerpo. Vio que tenía buen cuerpo, de hecho por eso le llamó la atención. Y mi abuelo, como era algo mujeriego, pues evidentemente vio la oportunidad de conquistarla o de coquetear con ella. Así que él apresuró el paso. Y a la poca distancia observó que esa mujer era realmente atractiva. Al menos atractiva en cuestión del físico, porque no le había visto la cara. Mi abuelo le empezó a hablar. «¡Hey, señorita! ¿Para dónde va? La puedo acompañar si quiere». Pero la señorita nunca volteó, nunca quiso darle la cara. Mi abuelo siguió caminando detrás de ella y por más que intentaba, pues alcanzarla, no podía. De hecho, la mujer caminaba más rápido cuando él intentaba acercársele. Eso fue algo extraño para mi abuelo. Llegó un momento en el que mi abuelo perdió el conocimiento. Se perdió entre los encantos de esa mujer. Mi abuelo seguía caminando detrás de ella, pero ya hipnotizado prácticamente. Caminaba detrás de ella, pero nunca podía alcanzarla. Y llegó un momento en que ella desapareció. Cuando ella se esfumó, mi abuelo logró reaccionar. Y justo a tiempo, pues estaba a punto de caerse en un barranco. Si mi abuelo no hubiera despertado, si mi abuelo no hubiera salido de su letargo, lo más seguro es que se hubiera ido al desfiladero, y ahí hubiera perdido la vida. Esa fue una de las primeras experiencias que mi abuelo vivió en Guayacocotla, Veracruz. La segunda tiene que ver con un perro negro. De igual manera, mi abuelo venía hacia su casa, ya era de noche. No había alumbrado público, todo era oscuridad. Solo se iluminaban con un pedazo de ocote y con la luz de la luna llena. Mi abuelo ya se dirigía hacia su casa para descansar. Momentos antes había estado en una pulquería o en una cantina y se había tomado 2 copitas de aguardiente. El aguardiente, evidentemente, es una bebida alcohólica, pero no tan fuerte como un tequila. Además, mi abuelo sabía tomar. Se había tomado solo 2 copitas y con eso se sentía satisfecho. No estaba borracho, no estaba cayéndose de borracho o no estaba alucinando por el alcohol. Venía en sus 5 sentidos. De repente dice mi abuelo que en el camino se topó con un perro negro. Era un perro negro grande que le brillaban los ojos de un color rojo. Mi abuelo se alarmó en cuanto lo vio y el perro comenzó a gruñirle. Comenzó a ladrarle y demostró que lo iba a atacar. Mi abuelo rápidamente sacó un cuchillo que llevaba y cuando el animal se le aventó para morderlo, mi abuelo se defendió y lo atacó. Logró clavarle en varias ocasiones su daga y al final lo dejó ahí el perro en el suelo y le enterró nuevamente el cuchillo. Una vez hecho esto, mi abuelo se echó a correr, presa del pánico, aterrorizado por lo que había vivido. Al día siguiente, mi abuelo muy de mañana
Se levantó para ver qué había sucedido, qué había pasado, qué animal era ese el que se le había aparecido y que lo había atacado. Mi abuelo llegó al lugar en donde había tenido su encuentro la noche anterior y para su sorpresa, efectivamente, enterrado en el suelo, seguía la daga, el cuchillo que mi abuelo llevaba, pero del animal no había nada, el animal había desaparecido. Esas fueron las dos experiencias que mi abuelo vivió en este pueblo llamado Guayacocotla, Veracruz. Y bueno, no quiero dejar de mencionar la experiencia que vivió mi abuela precisamente en este pueblo. Mi abuela era más joven que él. Mi abuela tenía aproximadamente 14 años cuando tuvo la siguiente experiencia que en verdad es escalofriante. Resulta que mi abuela, la señora Concha, pues era la hija mayor. Su papá lamentablemente había fallecido. Su madre le pidió que por favor fuera a avisarle a sus tíos de la muerte de su papá. Eran aproximadamente las 11 de la noche, quizá un poco más tarde. De igual forma, no había alumbrado público, no había carretera, solamente los caminos eran de tierra. Mi abuela tenía que llegar a la casa de sus tíos que se encontraban precisamente rumbo al río, por lo cual tenía que bajar un monte. No había lámparas de pilas. Probablemente ya existían, pero la familia de mi abuela era tan pobre que no tenía una lámpara de pilas. La única manera que tenían para alumbrarse en la noche era quemando un pedazo de ocote. Con el ocote prendido podía iluminarse. Y de esta manera mi abuela fue caminando de su casa a la de sus tíos, sola, ya que sus hermanos eran menores, y se quedaron obviamente con su mamá. Mi abuela sentía mucho miedo, no había nadie que la acompañara. A esa hora de la noche ya todo el mundo estaba guardado en sus casas. Mi abuela iba caminando y sentía mucho miedo. Y para vencer ese miedo que sentía, mi abuela comenzó a cantar. No era una canción en especial, simplemente mi abuela iba como chiflando, silbando en realidad alguna melodía pegajosa, alguna melodía que viniera a su mente en ese momento. Lo que ella quería era vencer el miedo que sentía ante la oscuridad de la noche. Iba chiflando, repito, no porque estuviera contenta de que su papá se hubiera muerto, todo lo contrario. Estaba muy triste, pero ella tenía que vencer el miedo que sentía en ese momento. Ya casi para llegar a la casa de sus tíos, comenta ella que observó que venía una especie como de bulto blanco que venía de abajo para arriba, precisamente hacia donde ella se encontraba. Ella venía chiflando, obviamente no sabía qué era eso, lo que estaba viendo y lo que se aproximaba a ella, y entonces al estar más cerca, observó que ese bulto blanco que estaba ahora enfrente de ella y que había pasado justamente a su lado, no era más que el espectro de su padre, que recién había fallecido. El señor se le quedó viendo con cara de malos amigos, molesto porque ella venía chiflando cuando debería de estar guardando silencio o mostrando tristeza por la muerte de él. Y mi abuela pues venía chiflando por el miedo, no por otra cosa. Entonces cuando ella vio que era su papá, que se le quedó viendo feo, mi abuela se echó a correr llena de miedo a la casa de sus tíos. Llegó a la casa de sus tíos y tocó rápidamente a la puerta. Los tíos la abrieron, vieron que era ella, y mi abuelita pues quería decirles lo que había ocurrido. Y les comentó: tíos, tengo que darles una mala noticia. A lo cual sus tíos le dijeron: sí, ya sabemos a qué vienes. Ya sabemos que tu papá murió. Él acaba de estar aquí y se vino a despedir de nosotros. Mi abuela se sorprendió al escuchar esto y bueno, se quedó ahí con ellos y se esperó hasta que ellos subían a la casa de su mamá para acompañar a su hermano que había fallecido horas antes. Esas son las 3 historias que me contaban mis abuelos de Guayacocotla, Veracruz. Cuando ellos ya se vinieron a vivir a la Ciudad de México en los años 80, pues también tuvieron algunas experiencias sobrenaturales. De hecho, una de las primeras que vivieron, lamentablemente, fue con la muerte de uno de sus hijos, un tío que se llamaba Antonio. Mi tío Antonio lamentablemente había muerto en un accidente automovilístico. Mi tío venía en un camión de pasajeros, ya venía del trabajo, y entonces el chofer del camión creyó
que podía ganarle el cruce al tren y se atravesó las vías. Lamentablemente no fue así. Por desgracia, el tren se llevó al camión y muchas personas murieron. Entre ellos murió mi tío Antonio. Y bueno, evidentemente la noticia pues le provocó un gran dolor a mis abuelos, en especial a mi abuelo Juan, porque su hijo Toño era uno de sus hijos favoritos. Es mentira que los papás no tienen un hijo favorito, claro que lo tienen. Y en este caso, el hijo favorito era Antonio, porque era un amor con sus padres, siempre los procuraba, los cuidaba, los atendía lo mejor que podía, los obedecía. Con la muerte de Antonio, mi abuelo sintió una gran tristeza y todos los días le lloraba y le lloraba y le lloraba. Y mi abuela, sabiendo algunas historias de fantasmas, donde esas personas no pueden descansar porque obviamente sus familiares le siguen llorando, le dijo: Juan, deja de llorarle a mi hijo Antonio porque entonces no lo vas a dejar descansar en paz. Y mi abuelo la escuchaba pero no le hacía caso. Mi abuelo seguía llorando ante la muerte de mi tío Antonio. Y bueno, una tarde ocurrió lo siguiente. Sucede que mi abuelo estaba sentado en un sofá. Estaba muy triste, llorando otra vez. Y de repente observó que en el patio pasó mi tío Antonio. Mi abuelo lo vio tan claro que se levantó inmediatamente del sofá en el que estaba, salió corriendo al patio a buscarlo y mi tío ya había desaparecido. En ese momento regresó corriendo mi abuelo con su esposa y le dijo: Concha, acabo de ver a mi hijo Antonio. Y mi abuela le dijo: ¿ya ves? Ya te dije que le dejes de llorar, por eso no descansa nuestro pobre hijo. Y a partir de ese momento, mi abuelo dejó de llorarle todos los días a su hijo, porque lo que quería es que pudiera descansar en paz. Esa experiencia la vivió precisamente mi abuelo, ya estando aquí en la Ciudad de México. Otra que vivió fue precisamente cuando estaba ya, pues, en una edad madura. Tendría como unos 75 años más o menos cuando esto le sucedió. A mi abuelo de repente le daban algunas convulsiones. No sé por qué motivo, pero comenzó a sufrir de esto. Mis abuelos vivían a un lado de la casa. Entonces cuando esto ocurría, venía mi abuela desesperada, llorando, espantada, y le decía a mi madre que su papá se había puesto malo, que fuera a verlo. Mi mamá cada vez que iba, pues veía que su papá estaba ahí acostado en la cama y comenzaba a recobrar el conocimiento. Pues en una ocasión, serían como las 11:30 de la noche, me acuerdo que mis padres y mis hermanos todavía vivían conmigo. Yo estaba apenas en la secundaria y entonces, como ya a esa hora de las 11, escuchamos cómo tocaban a la puerta 3 veces. Eran golpes realmente fuertes y eran golpes que yo sentía en la boca del estómago. Nosotros estábamos en la parte de arriba cuando escuchamos esos golpes y la verdad nos dio tanto miedo que nadie quiso bajar a ver qué pasaba. Mi mamá pensó que tal vez su padre se había puesto enfermo y que por eso mi abuela estaba tocando desesperada. Pero se asomó por una de las ventanas de la habitación de arriba, que daba precisamente hacia el cuarto de sus papás, y vio que las luces estaban apagadas. Cuando mi abuelo se enfermaba, cuando a mi abuelo le daba el ataque, encendía a mi abuela todas las luces y tenía la puerta abierta de su casa. Y en esta ocasión, mi madre se asomó y vio que todo estaba apagado. Así que no era ella quien había tocado. Me falta comentar que esa puerta, pues evidentemente no daba a la calle, era la puerta interior. Así que nos dio bastante miedo porque no sabíamos quién o qué había tocado esa puerta. Al día siguiente se lo comentamos a nuestros abuelos y ellos nos dijeron que les habían tocado pero la ventana de su dormitorio, casi al mismo tiempo. Pasaron los días y nos enteramos que el hermano de mi abuelo había fallecido más o menos por esa noche, así que seguramente había sido él quien había venido a despedirse de su hermano. Evidentemente se había equivocado de casa, ya que en esta casa no vivía él sino a un lado. Como haya sido, la verdad es que esa noche sí nos pegaron un buen susto. Y bueno, hay más historias que contarte, pero esto lo haré en otra ocasión.